seductor, guapo, elegante e inteligente. Así es como amigos, familiares y exnovias describieron a quien fuera uno de los asesinos seriales más famosos y peligrosos de los Estados Unidos, Ted Bundy. Theodore Robert Cowell Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont. Su madre fue Lois Cowell y su padre un veterano de la Fuerza Aérea quien nunca conoció. Su infancia estuvo marcada por una gran mentira, ya que sus abuelos asumieron la identidad de sus padres para ocultar una maternidad inmoral ante la sociedad, aunque sería una protección moral paradójica, considerando los actos que se desarrollaban en el interior del falso hogar, pues su abuelo era un hombre violento, aficionado a la pornografía y al maltrato humano y animal, actitudes que no escondía ante los ojos de Ted, y lo cual sin duda resultaría negativo para él. Una vez crecido, Ted Bundy supo sobreponerse a su infancia, en apariencia, y llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, con la licenciatura en psicología, mientras que en el ámbito laboral trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. Durante la primavera de 1967, se enamoró de Stephanie Brooks, una hermosa e inteligente joven de familia acomodada. Stephanie fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con Stephanie manteniendo contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla, lo cual daría resultado en 1973, cuando en un viaje de trabajo a California se reencontró con ella, quien al verlo quedó impresionada por el enorme cambio que Bundy había experimentado, cayendo nuevamente enamorada de él. Sin embargo, este terminó la relación y consumó su venganza, no devolviéndole ninguna llamada, siendo de esta manera que todo daría comienzo. El 4 de enero de 1974, Johnny Lenz, de 18 años y estudiante de la universidad, sería la primer víctima cuando Bundy entró a su cuarto. La golpeó con una palanca metálica y la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada malherida y sobrevivió con daño cerebral permanente. 27 días después, la siguiente víctima fue Linda Angeli, de 21 años, estudiante de psicología en la Universidad de Washington. Bundy entró a su dormitorio y la golpeó dejándola inconsciente. Posteriormente la vistió y la envolvió en una sábana, y sus restos decapitados fueron hallados 1 año después en las montañas cercanas. Durante la primavera y verano de ese mismo año, bajo similares circunstancias desaparecieron varias jóvenes universitarias. Todas ellas eran mujeres atractivas de cabello a los hombros, lacio y de color oscuro. Los testimonios apuntaban hacia un hombre que tenía la particularidad de ir cargando libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo, mientras que otras veces era un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció, y 2 días después desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. El 12 de marzo, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez. Mientras que el 17 de abril, Susan Rancor, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. Un mes más tarde desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar el café, pero nunca llegó. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flaming Bird en Washington, con destino a Sun City, California. 19 días después se descubrió que Brenda jamás llegó a su destino. El 11 de junio, Jordan Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio,
e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Y 33 días después la universitaria Janie Sott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque Lake Sammamish. Sus restos fueron encontrados en agosto en el mismo parque. El 18 de octubre asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. Y tan solo 12 días después, el 30 de octubre, desapareció Laura Amy de 17 años cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. El 8 de noviembre Bundy cometió su primer error, cuando se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche, por lo que Carol subió al auto de Bundy bajo la creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el vehículo, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca, pero ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Lo golpeó en la cara y salió corriendo. En la comisaría, Carol narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y del tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía, quienes tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. Sí, la llave pertenecía a las esposas con las que horas antes había presentado Carol Darronch en la estación de policía. Posteriormente, Bundy cometería varios asesinatos más en Colorado, puesto que había adoptado la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Sin embargo, con el paso del tiempo sus ataques se volverían cada vez más erráticos y temerarios. Y siendo el 16 de agosto de 1975 que un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula, el sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a un hombre, Theodore Robert Bundy. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas correspondían a Melissa Smith y a Karen Campbell, y exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bundy. Fue así como la policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976, y Bundy fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, de donde escaparía para huir a Chicago y Florida, usando el seudónimo de Chris Hagen. Tras escapar de prisión, Bundy cometió varios crímenes más, pero fue el 9 de febrero de 1978 que, después del asesinato de Kimberly Leach, de tan solo 12 años, en Lake City, robó un BMW y terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un oficial que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. El 25 de junio de 1979 en Miami, Florida, se le juzgó por diversos crímenes, los cuales fueron nombrados como los delitos de la década, y siendo el 31 de julio de ese mismo año, tras 7 horas de deliberación, que el jurado lo declaró culpable. Bundy escuchó el veredicto sin demostrar emoción alguna, a diferencia de su madre, que suplicó piedad. Ted afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. Sin embargo, el juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Pese a que ya se encontraba en el corredor de la muerte, él siguió proclamando su inocencia, y representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos a la ejecución,
pero sería el 17 de enero de 1989 cuando obtendría la fecha definitiva. Ted Bundy iba a ser ejecutado una semana después. Fue así como Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitirlo todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida, siendo electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7 horas con 16 minutos.